Bueno, buenos días. Vamos a comenzar esta conferencia extraordinaria. Bueno, primero me presento yo, porque como además nuestros invitados son tan conocidos, pues yo creo que lo primero es decir que soy Manuel Álvarez Junco, el director de los cursos. Es un auténtico placer para nosotros tener una conferencia, un diálogo que venimos preparando desde hace ya unos meses con Andrés Rábago, el Roto, y con Felipe Hernández Cava. Es un auténtico gusto porque después haré un comentario sobre el posible diálogo que realmente intentamos de alguna forma provocar y que resulte totalmente fructífero. Quería, aunque ya digo que es gente muy conocida, de alguna manera trazar algunas líneas sobre lo que es Andrés. Bueno, yo debo decir que nos conocemos desde hace tiempo. Cuando digo desde hace tiempo, desde hace... Es que tú eres compañero. Desde hace 40 años. Además coincidimos en toda aquella época de publicaciones, desde Triunfo a todas esas, todas esas publicaciones que hubo en los años 70. Muy bien, bueno, por lo tanto estamos aquí un poco en familia, entre amigos. Con todas las ventajas e inconvenientes, porque la cercanía es a veces peligrosa para el análisis y a veces precisamente muy fructífera por lo mismo. Quería decir que Andrés Rábago, ahora conocido como el Roto, antes era OPS, y de alguna manera quería destacar algo que mucha gente a lo mejor no conoce, que es toda su faceta plástica, de artista, no solamente, vamos a decir, de ilustrador o de colaborador habitual en toda la gráfica de las publicaciones en las que ha participado. Desde Hermano Lobo hasta Triunfo, La Codorniz, etcétera. Hay un montón de publicaciones. Estuvo, bueno, hace unos años, en el 2012, recibió el Premio Nacional de Ilustración. Ponían por su visión crítica, poética, aguda e inteligente. Ha tenido varios premios, como este principalmente, y todo el mundo creo que sabe que actualmente, desde hace muchos años, publica diariamente en El País. Siempre nos ofrece una visión totalmente crítica, sarcástica de lo que es la realidad, algo totalmente distanciador, que es justamente lo que nos da, de alguna manera nos desvela todo lo que es la trama diaria en la que estamos inmersos todos. Yo creo que estamos todos dentro de esas tramas que por un lado nos vienen impuestas, pero por otro lado también a veces nos imponemos nosotros. Nos sirve, por tanto, para de alguna manera poner orden. Yo diría que Andrés, también Felipe, son personas de orden. Cuando digo esto lo voy a explicar, porque suena fatal, porque justamente lo que hacen es desmontar el orden que se nos ofrece, y intentar desvelar las mentiras. Justamente yo creo que eso es una maniobra de orden, porque en realidad lo que estáis intentando es reordenar, y creo que es algo importante a destacar. Y creo que la cotidianeidad la tenemos tan encima, nuestros problemas los tenemos tan absolutamente cercanos, que justamente necesitamos esa visión totalmente distanciadora que nos ofrecen. Por tanto, ya digo que es una maniobra desveladora de las mentiras. Felipe empezó dentro de un colectivo interesantísimo que se llamaba El Cubri, en los primeros 70, con Saturio Alonso y Pedro Arjona, y es ahora mismo una auténtica referencia como guionista y además como teórico de todo lo que es el mundo, vamos a decir, el mundo visual menor. Una cosa que quería destacar, porque de alguna manera se dedica a un tipo de publicaciones y de piezas que todo el mundo lo ve como inferior, y realmente se valen de eso justamente para tratar los mayores problemas que hay. Me parece interesantísimo, esta es mi opinión, y después ya digo que como pertenecemos al mismo ámbito, pues estamos en esa batalla de servirnos de cosas que puedan parecer más banales, como puede ser el mundo de la historieta o el mundo de la ilustración, el mundo del cómic, el mundo de la, vamos a decir, incluso del chiste gráfico,
para realmente aportar algo y adentrarnos en problemas más interesantes. En el 2009 ganó el Premio Nacional de Cómic. Hoy en día ya digo que es un teórico de referencia, aparte de un guionista que ha trabajado con muchísima gente muy importante, incluido programas de televisión también. Y bueno, si acaso él ya hablará más sobre esto. Creo que es un crítico realmente inteligente, es una mirada diferente, y vuelvo a decir que nos movemos en lo que son soportes pequeños para tratar de alguna manera temas grandes. Bueno, yo les voy a dejar con ellos para que ellos inicien su diálogo y ya digo, con la confianza en que este diálogo tiene un problema que quiero destacar, que es este, o sea, la cercanía que tenéis. Por eso, si les servirá realmente para mostrarnos tal, o van a estar en un tono complaciente realmente uno con el otro, que es lo que pasa con los amigos, ¿eh? Así que yo les dejo aquí con ellos, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Esto, a ver, ¿está encendido? ¿Sí? ¿No? Ahora. Buenos días a todos. Como dice Manuel, es verdad que como nos conocemos mucho, a ratos hemos ejercido casi de pareja, de hecho, Andrés y yo, pues es complicado entonces, ¿no? Veníamos en el coche que nos ha traído hasta aquí hablando un poco de cómo abordar todo esto, ¿no? Y también nos preguntábamos qué es lo que ustedes esperan de nosotros, ¿no? O sea, ha habido un momento en que incluso barajábamos la posibilidad de estar un poco más a su disposición, pero mientras se deciden, y les animo a que levanten la mano en cualquier momento para obligarnos a ir por algún derrotero que a lo mejor les apetezca especialmente, pues nosotros trataremos de ir charlando, ¿no? Lo primero que quizá habría que dejar por sentado es que este trabajo en el que los dos coincidimos, porque luego, como muy bien ha dicho Manuel, hay un excelente pintor que es Andrés Rábago, pero hoy no está aquí, hoy nos acompaña su heterónimo, que es El Roto, que no tiene nada que ver con... Bueno, tiene alguna pequeña coincidencia, pero no tiene nada que ver con Andrés Rábago, en general. Pero luego, y lo mismo, yo soy un tipo también muy disperso, que me dedico a cosas bien distintas de esto que nos ha reunido, pero una cosa que tenemos en común es lo del trabajo que hacemos en prensa como viñetistas. El Roto, desde luego, en El País, sobradamente conocido, y luego, que no lo ha dicho Manuel en la presentación, yo, después de todos los años que dediqué al Cubrí, ahora, desde que se creó el diario La Razón, con otro compañero, con Federico del Barrio, pues firmamos como Caín y somos los viñetistas de La Razón. O sea que uno del País y otro de La Razón, y sin embargo amigos, ¿no? Porque esto también es un asunto del que se podría hablar, ¿no? Las ideas preconcebidas y los prejuicios que existen sobre los distintos medios, ¿no? Donde la gente da casi por hecho que los medios, más que responder a intereses económicos, que es a lo que en verdad responden, pues responden a patrones ideológicos, que algo de eso hay, pero tiene mucha menor importancia que la economía, y en función de eso pues somos catalogados de una u otra manera, ¿no? O sea, con arreglo a ese criterio, pues tendrían hoy aquí a un hombre de izquierdas, que es Andrés, y un hombre de derechas, que soy yo, que es mucho más que ser un hombre de orden, como ha dicho Manuel, respecto a los dos, ¿no? Y de lo que veníamos hablando Andrés y yo es de que este trabajo de los viñetistas, que no sabemos muy bien, no nos ponemos de acuerdo en si decir que esto es humorismo
o es sátira, que es un término mucho más querido y más grato para Andrés, y sobre todo en la medida en que se ha ido produciendo una degradación del concepto de humor, en parte debido a ese aparato diabólico que también merecería un lugar en esta charla, que es la televisión. Pues la sensación que sí compartimos también es la de ser una especie en extinción. Y cada vez más yo creo que los editores de los medios no tienen demasiado claro por qué ceden un espacio de sus páginas a esas viñetas que abordan la actualidad o no, porque este es otro asunto. O sea, también yo creo que Andrés y yo compartimos el abordar la actualidad de una forma bastante oblicua, sin ceñirnos además a las urgencias. No somos personas que estén fijas en la redacción, no somos tampoco personas que para hacer nuestro trabajo dependamos de saber cuál es el asunto que se va a abordar en el periódico al día siguiente y tengamos que ceñirnos a él, sino que vamos un poco a nuestro aire, uno y otro, y además buscamos estrategias para combatir muchos de los males, que ahora iremos sobre ellos, pues le voy a pasar enseguida la palabra a Andrés, muchos de los males que aquejan a esta profesión, uno de los cuales es, desde luego, el vértigo, que es uno de los males de nuestro tiempo, y con todo lo que atenta el vértigo contra la capacidad de reflexión, y luego, por otro lado, también el no disponer de tiempo, para introducirlo en esas viñetas, ¿no? Yo estoy convencido que si se salvan el día de mañana algunas de nuestras viñetas, será precisamente por haber utilizado estrategias diferentes para que dentro del periódico, o sea, no sea una imagen más para consumirla deprisa y corriendo, sino que se convierta, y así es como yo creo que vemos ambos ese espacio que nos conceden, como en una especie de islas, unas ínsulas dentro del periódico, que tratamos de cargar de sentido y de profundidad, como digo, valiéndonos de los recursos más dispares, cada uno tenemos el nuestro, para evitar precisamente que sea un elemento más del periódico que resulte muerto ya casi desde su nacimiento. Y si este peligro es un peligro que tenemos en el soporte de papel, cuánto no más peligroso son los soportes de las pantallas, donde ni uno ni otro nos reconocemos, porque nos parece que por el carácter hipnótico que poseen toda clase de pantallas, el trabajo que hacemos queda ya de entrada absolutamente desvirtuado. Y por eso decía que al principio que somos especies en extinción. Bueno, dicho esto, y de momento me gustaría que ahora Andrés nos hablara de si somos dinosaurios a punto de desaparecer, también de esta condición de las viñetas como ínsulas o islas de sentido, y en último lugar, pues las estrategias, que en el caso de él son bastante interesantes, con las que se conduce para evitar tener que ir a ese ritmo apresurado que marcan en los medios. Bueno, siguiendo. Buenos días. Gracias por la invitación a venir a este curso. Creo que ha quedado claro de que esto es un diálogo. Así que, para romper ese esquema,
yo creo que vamos a hablar. Sí, venga. Voy a seguir un poquito el guión que tú me has previsto. Sobre los dinosaurios, desconozco si realmente somos dinosaurios. Yo creo que no. Yo creo que somos... estamos activos en la realidad de forma, yo creo que evidente. Lo que probablemente tengan el aspecto de dinosaurios son los medios en los que trabajamos, porque ellos mismos han decidido convertirse en dinosaurios. Los propios medios han decidido que ya son obsoletos, que tienen que cambiar el formato, que eso ya no puede servir. Es algo que me irrita profundamente, porque yo creo que una de las estrategias que está siguiendo el sistema para entontecer a la población es evitar que haya algo a lo que pueda acogerse y volver sobre ello para revisar lo que se ha dicho. Para mí el formato papel, que es una de las reivindicaciones que siempre hago frente a los formatos digitales y otras fórmulas de presentación de las informaciones, es un formato que permite la presentación como lo que son realmente, es decir, que quedan testimonios como documentos de una época, documentos que pueden ser revisados y donde se puede apreciar realmente la veracidad de lo que ahí se decía y que tienen esa forma de alguna manera de contrarrestar el paso del tiempo. Y en los periódicos, efectivamente, nuestra viñeta es apenas un pequeño apunte de lo que está ocurriendo. En muchas ocasiones no es nada más que un apéndice de la línea editorial del periódico, cosa que yo creo que es verdad lo que ha dicho Felipe, que ambos intentamos evitar, ser ese apéndice visual de lo que se dice en la parte editorial, ¿no? Y un tercer elemento, que es el elemento que en mi caso intento que sea más evidente, que es la parte gráfica de lo que es una viñeta. Y no solamente es la idea que se transmite, sino la forma en la que se transmite esa idea, que evidentemente está en el texto, pero también está en el lenguaje gráfico empleado. Una de mis principales preocupaciones, y Felipe lo sabe desde hace mucho tiempo, porque también ha sido director mío en alguna publicación, concretamente en el Madrid, que fue una revista de los años 80, ¿fue? Sí. En la que coincidimos, siempre ha sido que la parte gráfica tenga igual importancia que la parte, digamos, de contenido, de idea, ¿no? De pensamiento o de frase o de lo que se intenta canalizar, ¿no? Y yo creo que es algo que Felipe también ha intentado potenciar desde siempre, cuando ha podido, con la gente con la que ha trabajado. Felipe es un excelente director para los dibujantes, porque sabe valorar el trabajo de los ilustradores y de los dibujantes, no solo por el contenido de esas viñetas, de esas historietas, de esos dibujos, sino también por la forma en la que lo hacen, ¿no? Sobre la posibilidad de las ínsulas en las que trabajamos, yo creo que las ínsulas, en realidad, los medios de comunicación intentan ser universales, o lo más universales posibles. Una cosa es que los consigan y otras veces puedan hacerlo o no hacerlo, ¿no? Pero tiene una voluntad de comunicar con todos. Hay un asunto que yo creo que es relevante, y es que cómo los medios han sido de alguna manera abandonados por los propios lectores para acogerse a sistemas más fáciles de transmisión, como son los digitales, etc. Quizás luego podamos conversar sobre eso. Yo llamaba ínsulas a las viñetas, no a los... Yo hablo de todo, ¿no? Yo hablo en general, es decir, tanto los digitales como en la parte gráfica, como en la parte de contenido, para mí son demasiado efímeros, es decir, no dejan pozo, son como continuas cortinas que van pasando una tras de otra, o como yo lo veo un poco como pescador que he sido, como el agua, no es posible ver la corriente del agua si no lanzas al agua la veleta que te indica por dónde va el cebo, ¿no?
en los medios digitales, esa corriente de agua, que son las informaciones continuamente cambiantes, no te permiten ver realmente dónde estás en ese momento, sino que es una cosa que va continuamente cambiando, ¿no? Y sobre las posibles estrategias, un poco he apuntado, que es un lenguaje muy conciso y muy simple. Yo creo que las cosas de verdad se dicen de forma simple, o deben decirse de forma simple, de manera que puedan ser incorporadas al acervo del lector, o incluso que puedan ser puedan coadyuvar al pensamiento del lector de una manera que no sea farragosa, que no sea complicada, ¿no? Eso la viñeta lo exige, porque es un texto muy corto y que tiene que ser muy, no solo sintético, sino además bien construido. Y eso es una cosa que aparentemente parece sencilla, pero que, como bien sabes tú, que te dedicas justamente a la parte del texto, es bastante complicada. Y bueno, es verdad que somos compañeros y es muy difícil hablar de algo que ya ambos hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero como parece que es necesario, ¿qué te parece que pues sí, que hablemos ahora? Por ejemplo, ¿no? A propósito de lo que has dicho, ¿no? A mí me parece muy importante la reivindicación que has hecho de la parte gráfica, que a la postre en muchas ocasiones es lo que, digo, desde mi visión de historiador, cuando tengo que mirar atrás sobre el trabajo de los que nos antecedieron, en ocasiones lo que se salva sobre todo es el valor de esa parte gráfica. Es lógico que nosotros aspiremos a que se salve todo, pero la mayoría de las veces hemos perdido la complicidad con aquel contexto, no conocemos los códigos y las claves de aquel momento y nos queda únicamente valorar el Si me permites, sí. En esta hay una cosa que se me ha ocurrido ahora, y es que tú, que tienes una visión como más larga de los dibujantes, porque además de historiador también has trabajado en hacer recopilaciones de dibujantes de hace años, ¿no? Exposiciones, sí, un poco de arqueología. Sí. ¿No es verdad que también, de la misma manera que quedan un testimonio del tiempo, de las cosas que se dicen, y eso queda de alguna manera como olvidado, o incluso queda como algo difícilmente entendible hoy? No solamente por la manera en la que se reían los antiguos, los llamamos antiguos a lo mejor hace 100 años, ¿no? Pues así. Si no son de los grandes, que es un poco el problema que tenemos. Están los grandes y luego hay dibujantes medios y dibujantes regulares, ¿no? Pero los grandes siempre pasan porque su lenguaje es, al ser novedoso, de alguna manera, y ser como personal, es difícil que sea transmisible a otros dibujantes. Es decir, que los grandes no suelen crear escuela, porque son inimitables, ¿no? Luego están una especie como de segundo nivel, donde los dibujantes sí que pueden ser imitados y hay una especie de escuela temporal de esos dibujantes, ¿no? Y yo lo que pregunto es si el paso del tiempo también se ve, no solamente se ve en los textos que resultan difícilmente comprensibles hoy, sino también en el tipo de lenguaje que también queda obsoleto, que los que nos gusta la plástica lo podemos observar con más claridad, ¿no? Cómo los dibujos quedan también obsoletos si no son realmente muy buenos. ¿Qué opinas? Pues, bueno, tú, una de las cosas que siempre has hecho para salvarte de esta quema en la medida de lo posible es la de tratar de insertarte dentro de una tradición que curiosamente es una tradición que poco tiene en común con la tradición del medio, digamos, humorístico, sino que tu trabajo está siempre enriquecido por aportaciones plásticas de autores que, aun no necesariamente siendo algunos de ellos contemporáneos tuyos, has decidido hacer contemporáneos. Porque una de las cosas que yo creo que tiene el arte mayúsculo es que uno puede elegir de quién quiere ser contemporáneo. Siempre he tenido esa impresión, ¿no? Uno puede ser más contemporáneo de Goya, si así lo desea, que de Manolo Valdés, pongamos, ¿no? Y
Y entonces, porque yo uno de los asuntos que más me preocupa de estos tiempos es precisamente que la única tradición ahora parece ser el descrédito de la tradición. Yo sé que tengo una condición un poco enfermiza de tratar de preservar la memoria de todos aquellos que valía la pena y que nos antecedieron en este campo, pero está por un lado, yo creo, el que tu gráfica, que es una gráfica excelente, se defiende sobre todo por cómo se alimenta de muchas cosas. Yo creo que eso está por ver, es decir, que tenemos que esperar tiempo para ver si realmente es así o no. Yo todavía no era una cuestión, digamos, personal este asunto, sino cómo yo, cuando veo a los dibujantes anteriores, sí, a los grandes dibujantes anteriores, cómo me son perfectamente coetáneos, ¿no? Sí. Cuando veo un Gros o veo los dibujantes, sobre todo de la época esa de las entreguerras europeas, cómo todos aquellos dibujantes eran extraordinarios y cómo me son perfectamente asimilables a mi actualidad, ¿no? Y en cambio veo otros dibujantes que se me quedan obsoletos en su forma de trabajar. No he analizado el caso por caso, ¿no? Pero estoy seguro de que tiene que haber algún tipo de definición del trabajo de unos y de otros que los hagan más o menos contemporáneos, o los hagan más o menos capaces de atravesar el tiempo. Y es verdad que yo creo que los dibujantes no nos debemos fijar en otros dibujantes a la hora de dibujar, sino que nos debemos fijar en las grandes tradiciones plásticas, pictóricas de cualquier época. Yo creo que los que nos puede constituir es conocer mejor las grandes tradiciones del arte occidental, ¿no? O incluso oriental, como por ejemplo la tradición oriental en el dibujo, sobre todo el dibujo japonés y chino, es extraordinariamente dúctil y muy útil para un dibujante, que realmente cuando yo muchas veces utilizo para algún esquema, para algún fondo, para algo, cosas que he aprendido en dibujantes a lo mejor japoneses o chinos, ¿no? Ciertas formas de enfocar el paisaje o los elementos, sobre todo teniendo en cuenta que los grandes gráficos de hoy en día es realmente Japón, es una de las grandes potencias en el terreno de la gráfica. Mira, han quedado por ahí también algunas cosillas sobre las que me gustaría que le diéramos algunas vueltas, ¿no? O sea, por un lado has hablado antes de que estamos activos dentro de la realidad, que no somos exactamente dinosaurios, pero bueno, lo de la realidad es que hablar sobre la realidad da mucho de sí, ¿no? Yo veo que lo mismo que vivimos una época en la debería haber un curso sobre la realidad. Se está produciendo un expolio de la mirada tremendo. También hay un expolio de la realidad, ¿no? Y entonces lo veníamos hablando en el coche, que nos estamos moviendo en un ámbito de la realidad que algunos atisbamos que no es la verdadera realidad, pero luego miramos a nuestro lado y vemos otros todavía más extraviados, como en una pantalla diferente de la realidad, ¿no? Uh-huh. Y tenemos luego este oxímoron continuo de la realidad virtual, ¿no? Uh-huh. Como si ambas cosas pudieran convivir, ¿no? Esos dos conceptos, ¿no? Y para estar en la realidad, aparte de esto, que sé que ahora vas a tener mucho que decir sobre la realidad, también has mencionado el asunto del tiempo, que es un factor que a mí me parece muy interesante. Y cuando yo hablaba de las viñetas como islas, yo creo que una posibilidad de contrarrestar que eso sean meras imágenes superficiales, imágenes para el entretenimiento, imágenes para el consumo, es que ahí se introduzca tiempo, de alguna manera. O sea, captemos el interés del lector, lo detengamos y entonces tratemos de que él vea un poco más allá de lo más aparente de esa viñeta, y además nos ayude a terminar de construirla
y en la medida en que nos ayuda a terminar de construirla, nos ayude también a que nos construyamos nosotros mismos, ¿no? Que como tú has dicho muchas veces cuando hemos hablado de estos asuntos, o sea, nosotros dependemos para nuestra propia construcción de la existencia de otros. Sí, bueno, aquí hay varios temas que son... Has hablado de la realidad y yo no quisiera entrar demasiado en eso. Vamos a aceptar que hay una realidad convencional, porque si no nos meteríamos en una discusión casi entre teológico-filosófica, sí, en la que nos iba a llevar demasiado tiempo y no podemos hacerlo. Vamos a aceptar que esta realidad, que evidentemente es una convención y como tal la aceptamos en este momento, pero que ponemos en entredicho, que ya establecido, que no estamos de acuerdo de que esta realidad sea real, pero la aceptamos como una convención para poder simplemente dialogar sobre lo que estamos hablando, ¿no? Es verdad que el tiempo en las viñetas es importante, pero ¿en qué sentido es importante? En el sentido de que intentamos de alguna manera huir de ese tiempo que nos intenta de alguna manera fagocitar o devorar, ¿no? La estrategia de la viñeta, en el aspecto en la que yo creo que tanto tú como yo la entendemos, es evitar caer en el presentismo, en eso que acaba de ocurrir y que inmediatamente es sustituido por lo siguiente, etcétera, ¿no? Sino, yo no sé si elevarnos o rebajarnos, o como queramos llamarlo, para poder establecer una visión más amplia de los hechos que están ocurriendo. No quedar en la mera espuma de esa corriente, sino intentar ver las corrientes profundas que provocan la espuma en superficie. Y yo creo que eso es un trabajo que primero es mucho más agradable que tener que seguir con la lengua afuera las últimas informaciones, y creo que también es muy útil porque cada vez menos es posible encontrar ese sosiego, ese tiempo suficiente como para ver las cosas en una mayor perspectiva. Para eso yo creo que es muy útil la viñeta, porque permite aislar un espacio-tiempo en muy poco espacio y en muy poco tiempo, de manera que queda como testimonio, como el testigo ese que acompaña el fluir de la historia o del espacio-tiempo que es la historia, ¿no? Y por último el tema del coautor, que es el lector, que evidentemente es un dibujante sin lectores o cualquier persona sin alguien que escuche, está muy bien. Es decir, que todos nosotros debemos, no solamente tenemos la obligación de entablar conversación con otras personas, sino que también tenemos que entablar conversación con nosotros mismos. En realidad, el mayor aprendizaje no se da solo en la conversación con el otro, en la que lo único que haces es de alguna manera escuchar lo que está diciendo e intentar rebatirlo, que es el tipo de tertulia que generalmente se da, sino intentar escucharte a ti mismo y ver en qué puntos, dónde estás y qué entiendes por ese terreno que he querido eludir, que es lo real. Pero el lector, como ese otro que está ahí, de alguna manera él nos complementa, es un coautor de lo que haces. Nunca dejas las cosas. Yo creo que las buenas imágenes que hemos hablado antes, que no solamente son las posibles, el caso de Goya, que es un caso paradigmático, ¿no?, de cómo ha conseguido atravesar el tiempo y cómo la lectura de hoy es perfectamente coetánea, ¿no?, con los hechos que ocurrieron entonces, sino que el lector es el que completa eso que tú estás dando, que es siempre parcial, es siempre fragmentado, y que tú dejas como en puntos suspensivos. Por ejemplo, una de las técnicas que yo utilizo mucho es hablar del presente en pasado, y las cosas que han ocurrido hablo como si las cosas que están ocurriendo, hablo como si hubiesen ocurrido hace tiempo, que es una manera de desplazar el tiempo, de desplazar los hechos de manera que los podamos ver en una perspectiva suficiente, ¿no? Por ejemplo, de algo que está ocurriendo, decía yo, en aquellos tiempos, etcétera, ¿no?
y hablo de algo que está presente. De la misma manera que otros autores han tenido ese mismo distanciamiento, que, bueno, que no solamente viene de Brecht, sino que viene de muy antes, ¿no? Ese mismo desplazamiento en el tiempo se da para situar en un contexto como de cierta extrañeza los hechos inmediatos que puedan ser mejormente observables. Perdona que me extienda un poquito más. No. Quería simplemente decir que para mí, por ejemplo, una viñeta es una ampliación que puede ser simplemente una ampliación de lo real. Simplemente por el hecho de ampliar algo a una escala un poco mayor de la que normalmente se da, lo que es habitual ver, esa ampliación ya la hace extraña y por lo tanto tienes que fijarte en ello, porque ves algo raro en ello, ves algo extraño y esa extrañeza es lo que te ayuda o a la que te lleva a mirar con mayor atención eso que estás viendo, porque no es, aunque se parece mucho a lo que ves normalmente, es algo que tiene algo distinto. Y preguntas, ¿y qué es? Y entonces cuando te fijas en lo que estás viendo. Esto es una cosa que se me ha venido a eso vamos a ir también en un momento. Pero sí, bueno, o vamos a ir ahora con ese asunto, ¿no? Porque una cosa, la gente que no te conozca demasiado, que solo conozca tu dibujo, a nada que lo siga, yo creo que se quedará sorprendida de las continuas referencias que han ido ganando presencia. La del domingo mismo hablaba de eso, tu viñeta, a la importancia de la luz. Eso es un legado que te ha donado Andrés Rábago, pintor, a ti, el Roto. Y es con el asunto de la luz. Hay un amigo que decía, desde hace años yo le escuchaba decir, Europa ya no es capaz de dormir con las luces apagadas. Tenemos una presencia absoluta, y se ve en tu trabajo, de luces artificiales, de pantallas, de neones, que unas con sus reclamos publicitarios, otras con su carácter narcótico, lisérgico y tal, nos están apartando de la luz y manteniéndonos en un mundo de las sombras, ¿no? Y tú hablas en tus viñetas continuamente de eso, ¿no? El tiempo en el que estamos ahora instalados, también con Manuel lo comentábamos hace un rato, es un tiempo lleno de incertidumbres. Él dice, nuestro mundo se está destruyendo y no vemos nada en construcción. Estamos en esa fase en que algo se acaba, pero no vislumbramos lo que va a venir. Pero a mí lo que me interesa mucho del Roto es esa referencia continua a esa pelea que hay entre el mundo de las sombras y el mundo de la luz, que es el mundo del conocimiento. Lo que enlazaría también con algo que tú decías ahora mismo, con lo que has terminado tu reflexión a propósito de ese algo que puede tener a veces el dibujo, que nos colocaría ante un plano simbólico que adquiere ese dibujo de la viñeta, y que es simbólico en la medida en que es algo que nos une y que por lo tanto es el mundo opuesto a lo diabólico, que es algo que nos separa, ¿no? El maligno, como decimos tú y yo a veces cuando nos referimos a este universo en el que estamos permanentemente aturdidos, ¿no? Y ya digo, o sea, a mí me parece especialmente apasionante esa lucha de las luces y las sombras, donde hay cada vez más luz falsa que nos mantiene en una mayor oscuridad. Sí, bueno, es que quizás un poco menos puede ser evidente que trabajamos con la luz, sobre todo en la pintura es evidente que trabajas con la luz. Los que pintamos nos damos cuenta que en realidad los colores son formas de la luz, diferentes formas de la luz, y hay algo muy sutil en los trabajos de los grandes pintores, ¿no?
cuando son capaces de estar trabajando con la luz y expresarse con la luz, que al final es lo que son los colores. Expresarse con la luz yo creo que es una de las formas más refinadas que puede haber de expresión, ¿no? También la música, ¿no? Que es con el sonido, ¿no? Con la vibración del sonido, ¿no? Expresarse con ello. La palabra también tiene, evidentemente, es también vibración. Entonces, al final, lo que estamos todos estamos en una sopa de vibraciones, ¿no? Y no nos damos cuenta de que estamos en esa sopa de vibraciones, ¿no? Nos damos cuenta de que nuestro ser es mucho más sutil de lo que realmente parece, ¿no? Nuestra realidad aparentemente es más tosca, pero si vas profundizando un poco más en ella te das cuenta de la sutileza que tiene la realidad, ¿no? De la extraordinaria complejidad y a la vez simplicidad de ese mismo hecho, ¿no? Simplemente estamos iluminados continuamente por el sol o por otras formas que tiene el propio sol, ¿no? También la luz eléctrica está construida a partir del sol, sin sol no habría nada, ¿no? El territorio de lo simbólico, que es un territorio que me interesa mucho, porque nuestro lenguaje inevitablemente es simbólico, ¿de qué manera creamos y destruimos los símbolos? ¿De qué manera se nos construyen símbolos, se nos aportan símbolos, se nos incorporan símbolos que no han sido construidos ni siquiera por nuestra cultura, sino que son incorporados a partir de instrumentos de dominio, por un lado, o instrumentos de mercado, que es la mayoría, ¿no? El mercado y dominio a veces se pueden confundir, es difícil distinguir entre mercado y dominio, pero bueno, para entendernos podríamos diferenciarlos en estas dos partes. Y el territorio de lo diabólico. El territorio de lo diabólico es hoy en día prácticamente inaccesible porque lo diabólico forma parte de nuestra cotidianidad. Es decir, no es difícil decir, bueno, ¿dónde se encuentra lo oscuro? Porque lo oscuro adopta, como bien has dicho, las formas de mayor luminosidad. Las formas más luminosas generalmente son las que están intentando opacar la luz. Y eso es un hecho evidente, ¿no? La mera observación cuando estás en el campo o en vacaciones que ahora se aproximan, o incluso supongo que aquí en el Escorial, en algunos lugares, donde te apartas de la luz nuestra y ves la luz de los astros, te indica que hay luces que opacan también, ¿no? Pero esa misma símil se podría dar para tantas otras cosas, como, por ejemplo, los flashes que están continuamente alrededor de la gente de poder, cómo esos flashes a su vez los están cegando, los iluminan para nosotros, pero los ciegan a ellos, ¿no? Eso yo creo que son símbolos importantes para entender mejor las cosas. Y yo creo que son esos símbolos con los que trabajamos cuando realizamos una viñeta, cuando estamos trabajando con este lenguaje simbólico que nos ayuda a comprender un poco mejor las cosas. Yo no sé si en tu caso como guionista también luego trabajas. En mi caso yo no me involucro demasiado en el ámbito del dibujante, ¿sabes? ¿No? O sea, hay una especie de territorio de respeto, ¿no? Digamos, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí compartimos, ¿no? Y a propósito de esto, a mí me pareció estupendo cuando te dieron el Premio Nacional de Ilustración, como recordaba Manuel ahora. O sea, y sé que me parece que hay gente aquí en la sala de un curso de ilustración que se está haciendo ahora, o sobre la ilustración en general, porque la ilustración cada vez se ha vuelto más decorativa, como un elemento decorativo en general, y en cambio la acepción de la ilustración, de hacer luz y de iluminar, pues se va quedando arrinconada, ¿no? Y cuando a ti te dieron el premio, yo pensé, pues el jurado ha estado en esta ocasión muy acertado en ese sentido, ¿no? O sea, en tu preocupación precisamente por iluminar. Ya, pero tú sabes que yo nunca me he sentido ilustrador, es decir, que nunca he tenido yo creo que hay magníficos ilustradores, pero yo nunca he sentido eso de ser ilustrador, y me he confundido un poco. Pero también, bueno. No, sí, también porque yo creo que tiendes a ver la figura del ilustrador con excesiva como alguien excesivamente dependiente del texto y tal. Quizás, sí. Pero fíjate, hace poco me encontré con uno de los libros más interesantes gráficamente de los últimos años, que es un libro ilustrado por nuestro amigo Arnal Ballester sobre un relato de Úrsula K. Le Guin,
donde él optó porque las ilustraciones no respondieran para nada al texto, sino que como el texto respiraba cierto espíritu ácrata, él decidió hacer un homenaje a su madre recientemente fallecida y a los ácratas, a los grandes ácratas de la historia que habían iluminado el pensamiento de su madre y el suyo propio, con lo cual era como una obra complementaria que no tenía para nada que ver con Úrsula K. Le Guin, ¿no? Y me pareció que era una propuesta fascinante en ese sentido. Hay un punto que quizás, la verdad es que daría para mucha conversación mucho más larga, pero tampoco tenemos mucho tiempo, que yo quería que, de lo que me gustaría que hablásemos. Uno es el uso de la fotografía como testimonio, ya que probablemente aquí haya fotógrafos, cómo la fotografía ha perdido el alma en la digitalización, cómo la fotografía es útil para los que dibujamos, porque básicamente yo creo que muchos de nosotros, digamos, utilizamos la foto como elemento base a partir del cual construimos las escenas o los personajes, ¿no? Y el otro se me ha olvidado, no sé cuál era la... No, pero yo, por ejemplo, sé que para ti es fundamental, en el caso del Kubri sí, en el caso de Federico del Barrio sí. no tiene interés la fotografía ni siquiera como valor documental o de apoyo, ¿no? Pero la fotografía yo sí creo que está sometida, como tú dices, a otro proceso de expolio del alma que tenía la fotografía, ¿no? Un expolio general del alma y del aura, ¿no? Del aura, ¿no? De esa reverberación entre lo que está presente y lo que está ausente en una obra, que nosotros hemos visto en muchas ocasiones cómo afecta también a las obras de arte, ¿no? Cuando hemos ido a los museos, en ocasiones juntos, o cuando hemos comentado alguna exposición, cómo se está destruyendo el aura de los cuadros con estas visitas masivas. Ya no es solo que hagan fotografías, sino que las propias miradas de las masas van como vaciando los cuadros, ¿no? Yo recuerdo cuando hubo una época en que estaba muy vinculado al Museo del Prado, y tenía la posibilidad a veces de hallarme en el museo los lunes, porque entonces los lunes el museo cerraba, cosa que luego ha desaparecido, ¿no? Y cuando recorría alguna de aquellas salas decía, qué bien, están descansando, o sea, están dejando descansar un rato, respirar a estas obras, ¿no? Y esa pérdida del aura, yo creo que o del alma, como tú dices, ha acabado afectando a fotografía, pintura y dibujo, y sería y al arte contemporáneo en general, porque hay otra cosa de la que me gustaría que también habláramos, y es de la posición de alerta, de conciencia despierta del roto respecto al arte contemporáneo, ¿no? Con la que cada año cuando coincide con la celebración de Arco, pues el roto, que en esto se conduce con mucha menos cautela que el rábago pintor, pues señala cómo el rey cada año está más desnudo, pese a cómo lo celebramos. Yo creo que, bueno, quería recalcar un poco el término de la luz y cómo también la luz es el apuntar hacia la luz de vez en cuando, no solamente de lo que hemos hablado antes, sino también como en algunas ocasiones hay que salirse del territorio de lo puramente político-social o incluso filosófico, para adentrarte en el terreno casi de lo teológico o de lo más elevado, ¿no? Como incluso las propias viñetas en muchas ocasiones deberían recordarnos la existencia de lo sagrado, que yo creo que es, perdona que nos hemos ido por los cerros de Úbeda, pero es un poco, así es como funcionan nuestras cabezas cuando dibujamos, ¿no? Nos vamos por los cerros de Úbeda demasiado a menudo. Cómo la pérdida de lo sagrado, que para mí es una de las mayores pérdidas que se ha producido. Ahora ya no sé si estoy con Andrés Rabo o con el roto. Es que a veces se hablan.
Vale. O aprovecha Rábago para decir, bueno, ahora que está aquí el roto... Dice que descanse el roto y que Rábago nos hable de lo sagrado. Bueno, es que efectivamente para mí la pérdida de lo sagrado es uno de los factores de decadencia más evidentes e importantes de nuestra cultura. Esa pérdida que además tiene origen en la propia actuación de la Iglesia, que es una de las catástrofes que hemos sufrido, nos está llevando a olvidarnos de territorios que son auténticamente personales e intransferibles y importantísimos, y de vez en cuando digamos que es importante apuntar en esa dirección. Que fíjate que el otro día, el sábado en Babelia, Muñoz Molina hablaba precisamente de Pasolini sobre este asunto, ¿no? De cómo Pasolini, un hombre de formación marxista, al final tenía encontronazos con marxistas y no marxistas porque él advertía precisamente sobre la pérdida de lo sagrado, ¿no? Sí, pero hoy en día casi hablar de esas cosas como que resulta políticamente incorrecto. Como casi imposible, ¿no? Como sí, que, bueno, o absurdo, ¿no? Pero sin embargo, hay algo que es una obligación por parte de los que trabajamos en prensa, los que tenemos ese privilegio de estar en un medio, sea cual sea ese medio, tenemos también ciertas obligaciones. Los medios en los que te encuentras como actor también ejercen algunas obligaciones que no son con el propio medio, sino que son con algo mucho más amplio, general y superior, ¿no? Y esa obligación que sientes en muchas ocasiones para hablar de cosas que a lo mejor no están en el propio medio en el que trabajas y que sin embargo te parece importante que se digan, te obliga en algunos momentos, no dar mucho la vara, pero sí como a apuntar a que no olvidemos ciertas cosas que se olvidan con demasiada facilidad. Sí, aunque el poder es absolutamente limitado, como hemos dicho desde el principio, ¿no? El poder que tenemos ahí, ¿no? Yo creo que, sé que tú eres más optimista. Tenemos el poder que nos otorgan los lectores, tenemos sí. El poder que nos otorga el lector, ni más ni menos, ¿no? Pues si el lector se siente identificado contigo de alguna manera, si tú eres, no digo su portavoz, pero sí su próximo, su compañero, yo creo que ese poder que te da es un poder que tú debes ejercer no en función tuya, sino en función suya, ¿no? Sin usurpar su pensamiento, pero sí intentando acompañarle en ese pensamiento. Es verdad que yo creo que muchas veces tratamos asuntos que no es que nos preocupen en exceso, es decir, por ejemplo, el último libro sobre la tauromaquia, ¿no? Yo no estoy preocupado por el tema de la tauromaquia continuamente, pero me parecía necesario en un momento en el que estamos ahora mismo, que hay bastante debate sobre ese asunto, dejar constancia de la posición sobre el tema, ¿no? Entonces, no es una cosa que yo no voy a los toros, no me preocupo de los toros, pero cuando ha habido la posibilidad de sacar un libro que se titula Antitauromaquia concretamente, pues lo he hecho. ¿Por qué? Pues porque tienes que dar testimonio también, ¿no? De ciertas cosas que, si no son tu preocupación continua, sí que están en la preocupación, o al menos en lo que es el ambiente de tu época, ¿no? Bueno, tú también, tienes una ventaja bien merecida, digo, con respecto a mí en este asunto, ¿no? Y es que tú sí que intuyes en unos casos, conoces en otro a tus lectores. O sea, hay cierta relación que tú estableces un poco con ellos, bien sea a través de alguna carta que llega al director, o, bueno, no sé. Yo, en mi caso, no sé a quién me estoy dirigiendo, ¿sabes? Totalmente, ¿no? Porque hay cierto anatema sobre el periódico en el que trabajo que me convierte en alguien invisible, ¿no? Hace poco el hijo de un amigo, ya hablo de un hijo de 30 y tantos años que me conoció, le comentó luego a su padre: he conocido a Felipe y fíjate, trabaja en La Razón y es buena persona. O sea que este tipo de cosas de partida tú no las tienes, ¿no? No las tienes. Bueno. Y yo no sé. No sé. No, pero digo que yo no.
o sea, no he llegado a saber quiénes son mis interlocutores. No lo sabes. Más allá de estas cosas por la mañana, cuando hacen a lo mejor la revista de prensa en alguna tertulia y dicen, hoy señalamos esta viñeta del Roto o esta de Caín o aquella y tal, y oyes a alguno y dices, pues mira, parece que me sigue, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Pero que incluso cuando yo oigo ahí referirse al asunto, encuentro que o sea, que se desvirtúa, o sea, que no es para contarlo como se cuentan los chistes, ¿no? Sí, aquí hay un punto que ha dicho que te sigue. Yo creo que no nos siguen. En realidad... Aunque sea para pegarnos. Pero no. Yo creo que en ningún momento. No nos siguen. Yo creo que caminamos junto con... Con ellos. Junto con, sí. Es decir, en ningún momento creo que nadie nos siga, sino que sí que estamos porque caminamos con ellos. Ya. Y yo creo que sí que te das cuenta de que estás caminando con una generación, con una gente, con una forma de pensar, que yo creo que intuyes, porque yo creo que de alguna manera sí que desarrollamos, a lo largo del tiempo desarrollamos una cierta sensibilidad para lo que es el pensamiento público, el pensamiento general, más o menos intuyes, sin necesidad de estar atento a la televisión, que como sabes no veo, y yo creo que tú tampoco... Yo lo utilizo como un aparato en el que me sirve de soporte para ver algún vídeo o DVD. Yo creo que es lo mismo. Y sin embargo, sí que tienes una sensibilidad para saber qué preocupa en ese momento, y yo creo que eso es algo que desarrollas como una especie de antena que desarrollas y que te permite caminar junto con. Sí, pero y me temo que... Sí, no, pero digo, cuidado con lo de caminar junto con... Sí, bueno... Con lo de ir acompasando el paso con esa gente que tú dices, no nos sigue, o sea, es que caminamos con ellos, ¿no? Eso a mí también me crea a veces cierta incomodidad, ¿no? Porque yo creo que la relación de las personas, ¿no? Que la relación de las personas con los medios es la búsqueda de certezas. O sea, nuestro común amigo Fernando Belver decía en una época, dejadle a alguien con Felipe 5 minutos para que converse y él le dirá a esa persona qué emisora de radio escucha, qué canal de televisión ve, qué periódico lee, ¿no? Porque yo veo que cuando, por el contrario, las contradicciones es lo que más nos enriquece, sin embargo, buscamos continuamente el tipo de periódico, de radio, de canal televisivo que nos dé la razón en lo que nosotros intuimos, ¿no? Que es una cosa que a mí a veces me puede molestar haciendo este trabajo de la viñeta, con que haya alguien que vaya buscando que le reafirme, cuando yo aspiraría a hacerle dudar. Y como colmo o sea, el periódico ideal para muchas personas sería uno que le diera la razón desde la primera a la última página y donde además las esquelas fueran solo de los enemigos del lector, ¿sabes? O sea, ese sería el lector más complacido del mundo, seguramente. Bueno, no sé, Manuel, bien, seguimos. Nadie tiene ninguna curiosidad, es una oportunidad única, ¿eh? O sea, porque unas veces sale el Rábago, otras sale el Roto y tal, y hoy tienen al Roto aquí, o pueden preguntarle por Rábago, ¿no? Pero no sé. Nos atenemos al guión previsto.